Para los que estuvieron el domingo pasado, van a recordar este texto que yo voy a mencionar, que es el texto con el que terminábamos la reunión del domingo pasado. Por cierto, fue la primera palabra que compartimos en este 2025. Para los que son especialmente de la congregación, si no tuvieron oportunidad de estar, está grabada, está en el grupo, y me interesa que puedan compartirla, escucharla, porque de alguna manera va a marcarnos algunas pautas para el año, para esto que queremos programar, tanto sea en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en cuanto al estudio, en cuanto a familia, en cuanto a ministerio, poder programar, poder proyectarnos en función de lo que Dios nos dice, incluirlo a Él en nuestros planes, ¿sí? Y terminábamos la semana pasada leyendo y proclamando la primera frase del Salmo 138, versículo 8, donde David dice: el Señor, o Jehová, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Recuerdan los que estuvieron? Sí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y habíamos estudiado, entre otros textos preciosos, el del profeta Jeremías, donde Dios le dice a su pueblo, que estaba en cautiverio, pasándola mal porque habían tomado malas decisiones, les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé los planes, los propósitos que tengo para con ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y bajo esta perspectiva, pensando en esto, usando de nuestra capacidad para razonar y para meditar la palabra del Señor, planteábamos esta pregunta: ¿quién tendrá mejores planes y propósitos para nuestra vida? ¿El Señor o nosotros? El Señor, definitivamente, ¿cierto? Eso es indudable. Todos nosotros, los que creemos en el Señor, los que creemos en su palabra, entendemos, aunque a veces nos cuesta, entendemos y aceptamos que los mejores planes, los mejores propósitos, lo mejor que le pueda ocurrir a nuestra vida es que se cumpla el propósito del Señor, porque Él no va a fallar. Pero claro, aunque entendemos eso, la realidad es que a todos nos cuesta el proceso. Me refiero a esto. De pronto, para cumplir sus propósitos, como dijo David, el Señor cumplirá su propósito en mí. De pronto, para llegar a cumplir esos propósitos, el Señor tiene planes o tiene procesos o circunstancias que no nos son fáciles pasar. Y de pronto usa instrumentos que nosotros no teníamos pensado, dígase personas, dígase situaciones en nuestra vida, en nuestra salud. De pronto Dios usa cambio de planes de acuerdo a lo que nosotros creíamos, y todo eso nos pone frente a un tiempo de preocupación, a veces de ansiedad, de miedos, de inseguridad, porque cuando uno no hace pie, cuando uno no toca el fondo y el agua ya subió hasta el cuello, entramos a tener un poquito de miedo. Y a veces el Señor nos mete en ciertas profundidades, pero Él es el que se ha propuesto hacernos cruzar o hacernos aprender a nadar, ¿sí? Entonces, de pronto, para poner un ejemplo acerca de esto, ¿no? A nadie le gusta soportar el dolor de muela, estamos de acuerdo en esto, ¿cierto? El año pasado, fin de año, fue bravo para algunos cuantos, ¿no? Con este tema. Todos estamos de acuerdo y sabemos que lo mejor es solucionar el problema, y a veces eso puede implicar tener que ir al dentista y que te saquen la muela definitivamente si ya está destruida por
porque gran parte está picada, ¿no? O si se puede recuperar, hay que hacer un tratamiento de conducto, ¿sí? Todos estamos de acuerdo y sabemos que eso es lo mejor. Pero claro, hay que pasar por el proceso. Porque el proceso implica, si te van a sacar la muela y ya está inflamada, porque por lo general vieron que somos todos muy diligentes y vamos enseguida al odontólogo, ¿no? ¿Amén? Por lo general, cuando vamos al odontólogo ya tenemos una inflamación, una infección, y aunque estamos desesperados y queremos que ya nos saquen la muela, la realidad es que hay que aguantarse los días o la semana de antibiótico para que primero se desinflame, y después hay que aguantar ahí con la boca abierta 1 hora y media, que te metan el torno, que te metan la inyección 1, 2 o 3 veces hasta que tome la anestesia, y que te agarren con la pinza y te zamarren. ¿Y a quién le gusta eso? El proceso, o si te hacen el tratamiento de conducto, que te agujerean la muela en el medio y te meten ese torno y vos sentís que te vibra toda la cabeza y el cuerpo, y parece que te va a asomar por acá abajo la punta de... Entonces, todos sabemos los mejores planes, todos estamos de acuerdo y decimos amén, que se cumplan tus propósitos, Señor, en nuestra vida. Pero yo quiero que hoy día podamos pensar justamente en cómo sostenernos firmes durante el proceso, porque ahí es donde a veces tambalea la fe. Ahí es donde a veces podemos hacer agua o podemos empezar a pensar en la posibilidad de abandonar, ¿no? Pero que Dios nos ayude a permanecer fieles, que Dios nos ayude a entender sus caminos para que podamos guardar su palabra y su propósito en nuestra vida. Quiero dar un contexto acerca de las personalidades de 2 personajes que vamos a estar repasando en esta noche, conocidos, muchas veces yo los he citado, pero de alguna manera quiero contrastarlos para que podamos entender a dónde apunto en esta noche con este texto como base. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Te animas a decirlo conmigo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Hace un par de domingos yo hablé de Saúl. Había venido el profeta Samuel y le había dicho claramente de parte de Dios que tenía una misión: ir a la ciudad de los amalecitas y destruirlo todo. Pero claro, Saúl y algunos más pensaron que era mejor perdonarle la vida al rey Agag y sobre todo perdonar lo mejor del ganado. Las mejores ovejas, las mejores vacas, lo mejor del ganado, lo más gordo. ¿Y cuál fue el argumento o cuál fue la excusa para tomar esa decisión que contrariaba lo que Dios había dicho? Es que se los vamos a ofrecer como sacrificio, lo vamos a usar para honrar a Dios haciendo un holocausto tremendo con todos estos animales tan preciosos, ¿no? Y en realidad concluíamos en que lo único que estuvo haciendo Saúl fue desobedecer. Por eso la respuesta del profeta Samuel fue: se complace. Cuando vino Samuel y escuchó el balido de las ovejas, el mugido de las vacas, le pregunta a Saúl, aunque ya sabía porque Dios se lo había revelado, y le dice: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a su palabra? ¿Cuál es la respuesta? No, definitivamente no. Al Señor no lo podemos comprar con una ofrenda, no lo podemos comprar con un ministerio, no lo podemos comprar haciendo algo impresionante a los ojos de la gente, pero no a los ojos de Él, si estamos en desobediencia. La obediencia es la que trae bendición. Entonces Samuel le dice: ciertamente, por si te quedan dudas, Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y
probablemente David, quien sucedió a Samuel en el reino, a Saúl, gracias, haya escuchado este episodio en la vida de Saúl, ¿sí? Haya sabido de este episodio. Pero si no se enteró del episodio de Saúl, igualmente David había entendido que para Dios importaba más la obediencia que ¿qué cosa? Que los sacrificios, ¿sí? Por eso David, en otro de los salmos, en el Salmo 51, dice lo siguiente. Leo los versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. David le dice a Dios, estaba pasando por un proceso de arrepentimiento, ¿no? Y le dice: no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada, un holocausto. Verso 17: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David entendía que no lo podía comprar, no podía manipularlo a Dios, porque tenía una situación gruesa, pendiente, lo que había pasado con... Recuérdenme ustedes los nombres. No. Con el Urías y la esposa. Ahí está. Se me había ido. Tenía una situación gruesa pendiente con Dios, y David sabía que no podía arreglar el asunto con una ofrendita o con un holocausto, por más que ofreciera miles de animales, que por cierto los tenía porque era el rey. Entonces David llegó a entender esto: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y este Salmo 51 es uno de los más conocidos, porque pone en evidencia una situación que de alguna manera nos representa a todas las personas. Pero claro, no surgió de ver la naturaleza como otros salmos que escribe David, o como el Salmo 23, precioso, donde él, entendiendo su rol de pastor y su cuidado frente a las ovejitas, se compara él mismo con una oveja al que el Señor cuida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo precioso, poético. Pero este Salmo 51 surge a partir de un reconocimiento genuino de un pecado muy grosero, de homicidio, de adulterio, de engaño, de abuso de poder. Todo eso había cometido David, y por algún tiempo lo había venido tratando de ocultar. Pero llegó un punto donde ni él mismo podía aguantar la presión del Señor, que lo instaba al arrepentimiento. Y yo quisiera preguntarles, y que podamos pensar, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la frase espíritu quebrantado? Porque David dice claramente: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. ¿Qué representa para vos? ¿Qué significa? ¿Cómo podrías definir esto de un espíritu quebrantado? Arrepentido y humillado. Arrepentimiento, humillación, reconocimiento del pecado, bien, rendición, podríamos decir, ¿no? Aceptación de que Dios todo lo sabe, de que Dios no tiene nada oculto delante de sus ojos. Podríamos decir que también es entender que Él está muy por arriba mío y que Él tiene todo el poder, y yo simplemente soy una creación de Él. ¿Sí? Entre otras cosas que se podrían decir. Pero me interesa que podamos quedarnos con esta frase, porque es parte de lo que el Señor nos revela a través de la experiencia de David. Dios
si se agrada, Dios nunca va a rechazar este tipo de sacrificio, un espíritu quebrantado. Y David había dicho, el Señor cumplirá su propósito en mí. En otras palabras, David está aceptando la voluntad de Dios en su lugar, ¿sí? En su vida. Y me interesa que podamos pensar también de este texto en la palabra propósito, porque es una palabra que tiene distintas acepciones, ¿no? Si estamos viendo un partido de fútbol y decimos, no, eso no fue falta, ese jugador se tiró al propósito, ¿sí? Ahí tiene un significado. Quiere decir que estuvo inventando una falta, ¿no? Que estuvo actuando para lograr que le dieran un tiro libre, que le pusieran una amarilla al del equipo contrario, ¿no? Pero cuando la palabra del Señor dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, la palabra propósito ahí significa intención o voluntad de hacer algo. La palabra propósito ahí significa hacer algo o llevar a cabo una cosa. La palabra propósito ahí significa objetivo o aspiración que se desea lograr. Entonces, en otras palabras, David está diciendo, el Señor cumplirá su intención, su buena voluntad en mí. El Señor va a llevar a cabo lo que se ha propuesto con mi vida. El Señor va a cumplir su objetivo, va a cumplir lo que desea lograr en mi vida. ¿Se entiende, hermanos? Pero al decir esto, está aceptando que Él es más chiquito y que el Señor es el sublime. Al decir esto, está diciendo también, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Acuérdense que David había tenido un firme propósito, lo leíamos la semana pasada también, que había proyectado en su corazón, que era bueno, aparentemente, pero Dios le dijo, no lo vas a hacer vos. Claro, David dice, yo me había hecho el propósito de edificarle una casa al Señor, pero el Señor me dijo, no lo vas a hacer vos. Has sido una persona que has derramado mucha sangre, muy guerrero, lo va a hacer tu hijo. Así que no siempre nuestros, entre comillas, buenos propósitos son garantía de que Dios los respalde como tales, ¿no? Entonces, el cumplimiento de los propósitos del Señor en nuestra vida implica rendición de mi voluntad a la voluntad de Él. Yo quisiera hacer este emprendimiento. Yo quisiera casarme con esta persona, pero resulta que esa persona ya está casada. La voluntad del Señor es clara en eso. Yo quisiera emprender un estudio, pero el Señor te está llamando a que dejes todo y a que le sirvas. Yo quisiera emprender un negocio. Bueno, a veces nuestros emprendimientos están alineados a la voluntad de Dios, pero no siempre tomamos las decisiones que Dios nos muestra. Por eso el Salmo 119, muéstrame tus caminos, muéstrame tu voluntad. Son todas oraciones de David, ¿no? Y entonces está diciendo, sea tu voluntad y no la mía, sean tus planes. Acepto tu gobierno sobre mi vida. Y te lo planteo como una pregunta para que pienses. ¿Gobierna el Señor en tu vida? ¿Puede gobernar? ¿Puede decirte qué hacer? ¿Puede decirte, por ejemplo, cállate, no digas nada? ¿O sos de esas personas que siguen hablando y siguen argumentando y siguen dando sus razones y sus excusas? Me llama la atención de Jesús, muchas veces lo he dicho. Él sí tenía todos los argumentos verdaderos para hablar. Sin embargo, muchas veces Él enmudeció.
Entonces, sos una persona sobre la cual Dios puede gobernar, porque de eso se trata. Hace tiempo les compartí a algunos de los jóvenes y al grupo pastoral un libro de Gene Edwards que se llama Perfil de 3 monarcas. De paso, lo recomiendo, si alguno está interesado, está el audiolibro en YouTube, está el PDF también gratuito para bajarlo, está precioso. Es un libro que habla de las características de Saúl, de David y de Absalón, ¿sí? Pero en una parte de este libro dice así, escucha, tiene que ver con lo que pasaba entre Saúl y David. Y con este tema del gobierno de Dios. El verdadero gobierno de Dios se apoya no en un hombre, sino en el contrito corazón de un hombre, o sea, en el corazón quebrantado y humilde. ¿Por qué me parece relevante esto? Porque a veces nosotros decimos, a este sí Dios lo puede usar mucho, en cambio a este otro no. ¿Con qué criterios sabemos decir eso nosotros? Con criterios humanos, claro, pero ¿por qué decimos a este sí Dios lo puede usar? Porque le vemos un montón de dones, de capacidades, porque vemos que es prometedor, que sabe hablar, que no tiene vergüenza. Este otro es un pobrecito que tiene vergüenza, que no sabe cómo hablar en público. Este pobrecito es un tartamudo como Moisés. Dios no lo va a poder usar. ¿Se sirvió Dios de Moisés o no? Sí. ¿Y cuánto, no? Entonces, muchas veces nosotros ponemos más foco en las capacidades de la persona que en lo que Dios pueda hacer en la persona. Y escuchad de nuevo esta frase: el verdadero gobierno de Dios se apoya no en un hombre, sino en el corazón quebrantado y humilde de un hombre. No hay fórmula ni método para el gobierno de Dios. Solo hay un hombre o una persona con el corazón quebrantado. De vuelta pregunto, ¿será que Dios tendrá verdadero gobierno sobre mi vida y sobre la tuya? Si Él dice, quiero que hagas esto, ¿lo haremos? Si Él dice, quiero que vayas a tal lugar, ¿iremos? Si Él dice, quiero que no devuelvas mal por mal. Si Él dice, quiero que perdones, quiero que restaures, quiero que hables la verdad, quiero que des la cara por lo que hiciste, ¿lo haremos o no? Porque ahí está la lucha, como le pasó a David también, ¿no? Bueno, a David también le costó, no era un superhombre, a David le costó porque era de carne y hueso, pero al fin y al cabo aceptó el proceso del quebrantamiento, ¿no? Y de pronto llegamos al punto donde 2 episodios en la vida de David nos van a ayudar a ver este proceso del cual te hablo. David había dicho, el Señor cumplirá su propósito en mí, y todos entendemos que es lo mejor. Pero hay un camino en el medio, ¿sí? 2 episodios en la vida de David. 1 Samuel 16, 12 y 13. Esto tiene que ver cuando, después de que el rey Saúl había pecado y había desobedecido, Dios le dijo al profeta, quiero que vayas a la casa de Isaí, que era el papá de David, y vas a ungir como rey, como sucesor de Saúl, a uno de sus hijos. Entonces Samuel, obediente al Señor, fue a la casa de Isaí y se topó con el hijo mayor de Isaí, grandote, fisicudo, buen mozo, y dijo, seguro que es este. Y el Señor le dijo, no te confundas, no te guíes por las apariencias, porque por más que sea grandote, por más que tenga pinta para ser el rey ante tus ojos, delante de mis ojos no es el rey. Estoy parafraseando, si ustedes conocen la historia. Entonces pasa el segundo, el tercero, el cuarto. Pasan 7 hijos que estaban en la casa de Isaí y no era ninguno. A tal punto que el profeta Samuel le tiene que decir a Isaí, che, pero ¿estás seguro? ¿No tenés algún otro hijo vos?
Ah, sí, está cuidando las ovejas, el más chico. Bueno, mándalo a traer porque hasta que no venga acá no vamos a avanzar con esto. Entonces viene David a las corridas y dice en el verso 12 de 1 Samuel 16. Entonces Isaí mandó a buscarlo, a su hijo David, ¿no? El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es. ¿Quién dijo? El Señor. A los ojos de su papá y a los ojos de su hermano, en una cultura patriarcal como aquella, imagínate vos qué chance podía tener el menor de 8 hijos varones. Sin embargo, lo que para los ojos de los hombres era lo más despreciado, ahí es donde Dios puso su mirada y dijo, este es. Úngelo. Verso 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá, a su lugar donde vivía. Y cuando uno imagina esta situación, es casi imposible no mirarse por un momento como el protagonista de una historia así. Y más cuando nos haya tocado, a algunos más que a otros les ha tocado, ser el segundo o el tercero o el último orejón del tarro. Cuando te consideraste o te hicieron creer que eras poco valioso, o que físicamente, ¿viste ese que eligen al último en el partido de fútbol? Ese que queda, que no lo quiere ninguno de los dos equipos. ¿Viste las feas, según la novela de, ¿cómo se llamaba? Las caritas lindas. Ahí está. Bueno. Y siempre traemos ese tipo de complejos por distintas situaciones, algunos más que otros. Entonces, qué momento glorioso, por lo menos en la imaginación, que de pronto alguien nos considere, que de pronto alguien nos dé dignidad, nos dé valor. Por eso digo, es difícil no imaginarse, al menos en lo secreto de nuestra mente, ay, si a mí me pasara algo así, si de pronto a mí me valoraran como de pronto lo valoraron a David, qué diferente sería mi vida. Ay, si a mí me hubiera pasado algo así, mi vida hoy no sería tan triste, no sería tan difícil. Y por ahí pensaba también, ¿qué habrá ocurrido en la cabeza de los hermanos de David? Acordé que tenía 7 hermanos varones más grandes de él. ¿Qué habrán pensado cuando de pronto el profeta lo ungió como rey a él, al más chico? ¿Se les ocurre qué pueden haber pensado? ¿Se lo merece este? Se me ocurre que deben haber pasado muchas críticas, muchos celos, por supuesto, ¿no? Pero si este es un piringundín, este no tiene fuerza para nada, este es el más chiquito, ¿cómo este nos va a representar? No sé, estoy imaginando, pero todas esas cosas tienen que ver con el criterio humano, muy diferente varias veces del criterio divino, ¿no? Ahora, cualquiera podría decir cuando lee una historia así, que lo llaman del campo, que de pronto lo reconocen, que de pronto lo ungen y nada más y nada menos que el profeta lo declara el sucesor del reino. Cualquiera podría llegar a la conclusión, a este sí que le sonrió la vida, a este sí que le fue bien, a este sí que le cambió la historia. Pero vamos a ver que nada de eso ocurrió por varios años después de aquel acto de la unción. No ocurrió que el Papa lo inscribió en la escuela real, no sucedió que Isaí lo mandara a la universidad a estudiar ciencias políticas porque después iba a tener que llevar adelante un reino. No.
volvió a su trabajo, a cuidar las ovejas, y aún después de algunos años, cuando sus hermanos más grandes fueron al ejército, ascendió. Dejó de ser el pastorcito para ser el cadete gastronómico, porque empezó a llevarle la comida a sus hermanos más grandes que sí estaban en la guerra. ¿Por qué él no estaba en el ejército? Porque en la ley de Israel, recién los mayores de 20 años podían ir al ejército. Con esto deducimos que por este entonces David era un adolescente. Menos de 20 tendría, puede haber tenido 15, 16, 17, no sé. Pero no tenía los 20, por eso todavía no podía ir al ejército. ¿Sí? Fíjate el segundo evento. Versículo cortito, pero con un dato claro. Segunda Samuel, capítulo 5, verso 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Y acá es donde aparece el proceso que te digo. Porque David llegó a reinar y reinó durante ¿cuánto tiempo? 40 años. Y el reinado de David fue para Israel, hasta en la actualidad, uno de los que cambiaron la historia del pueblo de Israel. No obstante, ¿qué pasó entre esos 15, 17, 19 años, los años que hayan sido, donde Samuel lo ungió, y aquellos 30 años donde concretamente fue coronado como rey? ¿Qué pasó? ¿La habrá vivido bien? ¿Le habrá sido fácil a David? Fíjate, comparto un par de pasajes nada más que ilustran todo lo que hubo en el medio de esta historia. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del verso 8 dice así. Esto pasó, para ponerlos en contexto, después de que David, todavía probablemente con menos de 20 años, fue a llevarles la comida a sus hermanos, escuchó la provocación del gigante, del filisteo, y él se dispuso a ir, y no con armadura, sino con su honda y sus piedritas, y mató al gigante. Y claro, la gente empezó a reconocerlo, y las mujeres a cantar. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. Y esto llegó a oídos del rey Saúl, y obviamente no le gustó. Entonces dice así: esto hizo que Saúl se enojara. Ayúdame, ponle un poquito más de énfasis. Esto hizo que Saúl se enojara. ¿Te enojaste mucho alguna vez? Acá no hay ninguno que se enoje, ¿no? No. Bueno, menos mal. Capaz que por eso ustedes no saben lo que eso significa. Saúl se enojó mucho, pero Saúl no era uno común y de la multitud como vos y yo. Saúl era el rey. Y ay, cuando el rey se enojaba, y cuando se enojaba mucho. Y dijo: ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1.000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Por si alguno no sabe, cuando uno enloquece mucho, se vuelve loco. Y aunque uno crea tener la razón, la realidad es que ese es el papel que hacemos cuando enloquecemos mucho y no le ponemos freno a nuestra locura. Sea para los de la iglesia de Manuel, que ahí pasan estas cosas, acá no. Cuando vean a algún hermano de allá le dicen. Entonces, enloqueció, comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó
2 veces. Eso significa que en 2 oportunidades diferentes Saúl intentó matarlo. Y un texto más sobre esta parte del proceso, en el capítulo 19 del mismo libro, versículo 1, dice: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. No podemos leer por una cuestión de tiempo todos los textos donde David tiene que... Se me mezcló Saúl con David. Un nuevo nombre. Les decía, David pasó mucho tiempo, años, en el desierto, huyendo del rey Saúl, metido en cuevas, pasando hambre, haciéndose pasar por loco entre los filisteos. Había dejado crecer la barba y se le dejaba caer la baba, la saliva por la barba, y se hacía como loco, fingía demencia, ¿no? Una frase que se ha puesto de moda ahora. Todo para huir del rey Saúl, porque literalmente el rey lo quería matar, lo quería eliminar por celos. Y esto describe el sufrimiento y la escuela de quebrantamiento que tuvo que pasar David hasta que se cumpliera el propósito del Señor. Acordate, cuando Samuel lo ungió porque Dios le dijo: es a este unge. Y de pronto habrá sido un día glorioso aquel para David, porque aunque era jovencito, de pronto algo en su cabeza le empezaba a hablar de lo que venía adelante. Pero ese reinado que venía adelante estaba precedido por varios años, 10 o más años de mucho sufrimiento, de quebrantamiento, de tener que humillarse. En 2 oportunidades, por lo menos, la Biblia nos cuenta que en esta persecución de Saúl a David tuvo la oportunidad de eliminarlo a Saúl. Sin embargo, la actitud fue: yo no puedo atentar, no puedo tocar al ungido de Jehová. Y si el Señor quiere eliminarlo, que lo elimine Él. Y desistió de esa idea que le sugerían su gente, ¿no? Entonces, hubo todo un proceso largo de muchos años, y ese proceso, que puede durar más o menos para vos o para mí o para cada uno en particular, todos lo tenemos que pasar. Entonces, todos entendemos y creemos que es lo mejor que el Señor cumpla su propósito en mí. Amén. Pero necesitamos que el Señor nos ayude a entender su camino. Porque en el camino va a haber personas, va a haber situaciones, enfermedades, problemas económicos, conflictos interpersonales. Va a haber cosas que no las esperábamos y que no las elegiríamos si pudiéramos elegirlas, que van a ser parte del proceso por el cual Dios va a forjar lo que Él quiere forjar. Un corazón conforme al corazón de Dios. Un carácter como el de Cristo. Y la pregunta para que cada uno piense es: ¿cuánto me falta para que el carácter de Cristo se manifieste un poco más en mi vida? Entonces, bajo esta perspectiva, obviamente con mucha fe y paciencia, podemos empezar a ver con otros ojos las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Con esta perspectiva podemos ver con otros ojos a las personas que quisiéramos a veces eliminar de nuestra vida. Y no me refiero a matarlos, pero sí, qué bueno sería, decime si no te pasó alguna vez por la cabeza, que fulano dejara de trabajar en la empresa donde vos trabajás.
Qué diferente sería el trabajo si no tuviera el patrón que tengo. Qué diferente que sería el estudio, hubiera sido el estudio en la secundaria, si no hubieran estado tales compañeros, porque eran los que siempre generaban conflicto. Qué diferente sería la iglesia si tuviera un pastor como el que tiene la iglesia de no sé dónde. Qué diferente sería la iglesia, qué lindo sería venir a la iglesia si no me tuviera que encontrar con fulano o con mengana. Porque hay gente que deja de venir a la iglesia porque no se quiere encontrar con alguien. Entonces, de pronto, cuando uno entiende esto, que para que el Señor cumpla su propósito se sirve de personas, de circunstancias y de vivencias que a nosotros no nos gustan, pero sin embargo son las que usa para que llegue a cumplirse su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántas veces renegamos de nuestros padres? O de la familia. Ay, si a mí me hubiera tocado una familia como la de tal. Ay, si a mí se me hubiera dado un don como tiene aquel. Ay, si a mí me hubiera tocado cantar como fulano. O si a mí me hubiera dado el Señor lo que le dio a tal persona. Porque eso habrán pensado seguramente los hermanos de David. Ay, si me hubiera tocado a mí estar en ese lugar, mi vida sería distinta, no tendría tantos problemas. Pero claro, a mí no me reconocen, a mí no me tienen en cuenta. Mirá lo que a mí me tocó, Dios es injusto. ¿Por qué a Él le da y a mí no? Porque nosotros miramos el propósito cumplido, pero no sabemos mirar el proceso que pasa la gente para llegar a donde llegó. Es tan común que le tengamos, en una sociedad materialista como la que tenemos, como la que somos, es tan común que tengamos envidia de los que tienen muchos, y si bien hay gente rica que se la ganó de manera mala vida de la plata, pero hay otros que la lucharon de abajo. Hay otros que se pelaron la espalda trabajando y llegaron a tener lo que tienen. Claro, y uno mira que ahora disfrutan de un buen auto, una buena casa, un buen pasar, y uno dice, ¿qué habrá hecho este? ¿Laburó? Eso hizo. Y nosotros queremos tener lo que él tiene sin laburar. Qué vivos que somos. Y espiritualmente pasa eso. Vemos gente que vive una fe sólida, que vive en el gozo del Señor, que vive en obediencia, con un corazón dispuesto al Señor, y que quisiéramos tener esa fe, pero no pasar por el proceso que pasa una persona para llegar a ese punto. ¿Se entiende? Por eso digo, Dios quiere que nos amiguemos, permítanme esta expresión, con las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Con quién te tenés que amigar? Pensalo, no me lo digas. ¿Será que te tenés que amigar con alguien? ¿Será que tenés que empezar a agradecerle a Dios por alguien de esas personas complicadas que están a tu alrededor? Porque de pronto Dios la puso ahí para tratar con tu carácter. ¿Será que tenés que aprender a amigarte con alguna situación que te está tocando vivir? Miren, lo voy a decir como un testimonio personal. Desde hace un tiempo esta parte, ustedes saben que mi vista no es la mejor de todos, ¿no? Y desde hace un tiempo esta parte vengo con nuevas complicaciones en la vista. Y cada vez me cuesta más reconocer las personas acá adentro. Y si ustedes se fijan, capaz que alguno llegue a leer el tamaño de las letras que uso acá, porque de otra manera no las veo, ¿sí? Entonces, más vale que no me gusta. Y pienso en todo lo que puede significar si este problema visual sigue aumentando. Pero hoy llego a entender, en fe y bajando el copete, de que si Dios quiere hacer algo a través de este problema mío, ayudarme a entender algo como entendió Pablo cuando le pidió 3 veces diferentes a Dios, Señor, líbrame de este aguijón en la carne, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, si me tengo que amigar con una situación así, es mejor que en humildad y con un corazón quebrantado, porque Dios no resiste, no rechaza un corazón quebrantado, le pueda decir, Señor, si a través de esto vos estás haciendo algo en mi vida, gloria a Dios por esto. Si a través de esta persona vos estás trabajando algo en mi carácter que yo todavía no aprendí, gloria a Dios por esta persona. Ayúdame, Señor.
Miren, en el mismo libro que les mencionaba hace un rato, Perfil de 3 monarcas, les leo esto para ir cerrando, y dice Gene Edwards, el autor, hablando de los momentos y de las circunstancias donde la vida nos pone junto a personas complicadas o bajo personas complicadas o bajo situaciones que preferiríamos no haber pasado en la vida. Y dice así: usted tiene puestos los ojos en el falso rey Saúl. Acordate que Saúl fue el que de alguna manera le embromó la vida a David por todos estos años de proceso, ¿sí? Entonces dice, usted tiene puestos los ojos en el falso rey Saúl. Y mientras mire a su rey, usted lo culpará únicamente a él por el actual infierno de su vida. Tenga cuidado, porque Dios tiene los ojos puestos en otro rey Saúl, no en el visible que está frente a usted arrojándole lanzas. No, Dios está mirando a otro rey Saúl, uno tan malo o peor. Dios está mirando al rey Saúl que hay en usted. Y alguno dirá, en mí, Saúl está en su corriente sanguínea, en la médula de sus huesos. Él forma parte de la misma carne y músculo de su corazón. Está arraigado en su alma. El rey Saúl y usted son uno solo. Él respira en los pulmones y late en el pecho de todos nosotros. Seguro usted no considera esto precisamente como un cumplido, pero al menos ahora usted sabrá por qué Dios lo puso bajo alguien que pudiera ser como el rey Saúl. Aquel pastor David hubiera llegado a ser un Saúl segundo si no hubiera cercenado al Saúl que había dentro de su corazón. A propósito, tal operación tomó años y fue una experiencia cruel que estuvo a punto de matar al paciente. ¿Y qué herramientas utilizó Dios para extirpar a este Saúl interior? Dios usó al Saúl exterior. El rey Saúl trató de destruir a David, pero su único éxito fue que se convirtió en el instrumento de Dios para dar muerte al propio Saúl que vagaba por las cavernas internas del corazón de David. Y es cierto que David fue casi destruido en el proceso, pero así tenía que ser. De otra manera, el Saúl que había en él habría sobrevivido. Y nosotros a veces comparamos a las personas por los talentos, por las capacidades, por las habilidades, pero en realidad el gobierno de Dios, como leía antes otra frase del autor, no tiene que ver con hombres, con cualidades ni talentos, sino que tiene que ver con hombres quebrantados de corazón. Hombres y mujeres dispuestos a pasar este proceso. Y aunque muchas veces nos dé ganas de tirar la toalla y abandonar todo, no sé a ustedes, a mí me ha pasado en varias oportunidades, igual el proceso continúa. ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué relación complicada estás viviendo? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Qué te está seduciendo a acortar el camino, entre comillas, para hacer las cosas a tu manera? Sería bueno que lo identificáramos y para eso que oremos como David: muéstrame tus caminos para que entendamos tu palabra. Muéstrame tu senda para que podamos llegar
al punto donde veamos el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. David entendió el quebrantamiento. Por eso él dijo en el Salmo 51, si hay algo, Señor, que a vos no te desagrada, si hay algo que vos deseas de mi vida o de cualquier persona, es un corazón quebrantado. Al corazón humilde y humillado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Tendrá que seguir haciendo algo el Señor en tu vida? ¿Tendrá que seguir haciendo algo el Señor en mi vida? Claro que sí, si no ya nos hubiera llevado. Entonces creo que es tiempo para que entendamos la palabra del Señor. Fíjense lo que escribió Pablo, también lo hemos leído muchas veces y con esto voy cerrando. En el capítulo 8 de Romanos, verso 28 dice, y sabemos, ahora ya no ignoramos, ahora no estamos confundidos, ahora esto no nos atormenta, sino que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. El Señor cumplirá su propósito en mí. Si has sido llamado, si has sido llamada de acuerdo al propósito de Dios, todas las cosas, es decir, la suma de las buenas y de las no tan buenas, de las agradables y las desagradables, de las experiencias difíciles y de las que te promocionan, las situaciones que tienen que ver con personas gratas y amadas y con las otras que son ingratas e indeseadas, todas las cosas nos ayudan para bien si amamos a Dios. Y en el mismo capítulo 8, un poquito más adelante, Pablo sigue diciendo a partir del verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a mencionar, fíjate si no había pasado esto Pablo, fíjate si no había pasado estas circunstancias David mismo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Por lo cual estoy seguro, y espero que vos también, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y con un corazón quebrantado, no con ofrendas. Con esto no estoy diciendo que no le traigamos ofrendas al Señor, hermano, sino que estoy diciendo, no pretendamos comprar a Dios, porque Dios es un juez insobornable. Por más que le llore, por más que le cuente mis desprecios, por más que le cuente todos los sufrimientos que me hacen pasar los hermanos de la iglesia de la falda, a Dios no lo voy a conmover con esas cosas. A Dios sí lo voy a lograr hacer que me mire cuando haya en mí un corazón quebrantado, dispuesto a aceptar el trato de Dios. Así que te animo a que te amigues de tu carácter, de la parte que no te gusta de tu carácter, pero no para dejarlo seguir, sino para que eso que hubieras querido no tener, lo aceptes como algo con lo que Dios te está tratando. Que te amigues de tus limitaciones.
de todos los aspectos de tu vida en lo que te consideras menos capaz que otros, amígate de eso. Dale gracias al Señor. Acordate, Job dijo, el Señor es el que dio y el Señor es el que quitó. En todos los casos sea el nombre del Señor bendito. Ay, ¿por qué no me dio tal cosa? ¿Por qué no me dio tal don? ¿Por qué no me eligió a mí para esto, para aquello? Dale gracias porque no te eligió para un montón de cosas. Y dale gracias porque Él tiene propósito para tu vida y lo va a cumplir, y eso es lo mejor que te puede pasar. A nosotros nos parecería, ay, si yo pudiera estar en tal lugar, o tener tal autoridad, o tal capacidad, o tales recursos. Hermanos, todo eso no es más que lo que está delante de nuestros ojos. Pero acuérdate que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, amén. Y si tiene que quebrantarnos, que lo haga para que pueda Él cumplir su propósito. Que lo haga para que Él se glorifique. Acuérdate, cuando Dios quebranta, no mata, no daña, no lastima. En todo caso, nos lleva al punto, como hizo con David, de reconocer nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras limitaciones, y entonces ahí el Señor puede obrar completamente. Dios no está esperando encontrar un don o una capacidad especial, está esperando encontrar un corazón quebrantado. Oramos al Señor con una canción y después cerramos este tiempo.